Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, espero que se sigan cuidando, no solamente por la pandemia, sino también por las altas temperaturas que estamos teniendo este verano. Hoy es 22 de enero, sábado, es cuando estoy grabando este video y hace mucho calor. He apagado mi ventilador para que no tenga ruido, pero está particularmente pesado, así que tomen líquido, refresquense, tengan fruta jugosa a mano y vamos a empezar a hablar con el tema de esta semana. El segundo video de este mes va a ser una continuación del anterior. Si tuvieron la oportunidad de ver el video anterior, saben que su título fue Pintura, Ilusión y Percepción, o Sensación y Sentidos, si no me equivoco, y tenía que ver con cómo hace la pintura particularmente, porque nuestros ejemplos tenían que ver con el arte pictórico, cómo engaña a nuestro cerebro para que llene el contenido de esa representación con conocimiento que ha adquirido mediante otros sentidos, como pueden ser el gusto, el tacto, el olfato, el oído. Si recuerdan las pinturas que vimos, podíamos ver elementos, objetos, con un detalle muy realista, aunque realista es una palabra problemática en el arte y la historia del arte, como categoría, como estilo, pero hoy la vamos a usar un poco ligeramente. Cómo daban ciertos detalles a los objetos que estaban representados en esas pinturas para evocar conocimiento que nosotros tenemos de otros sentidos, como por ejemplo, si yo veo pintado un caballete, tratar de pensar cómo se siente esa madera, conocimiento que yo he obtenido habiendo tocado y visto maderas en mi experiencia de vida, pero que es evocado por la forma en la que el pintor, la pintora, el artista, les artistas utilizan ciertas herramientas técnicas, como por ejemplo la pincelada, la carga pictórica, la forma de utilizar la luz y sombra, el color, para generar esas ilusiones que capturan la atención de nuestro cerebro, hacen que vaya a buscar conocimiento que obtuvo mediante otras experiencias con otros de nuestros sentidos, muchas veces a la vez. Uno ve, oye objetos, los toca, a veces se los pone en la boca si es comida, siente el gusto, el olfato. Nuestra experiencia sensorial es multisensorial y no es separable. Hoy, de los que les voy a hablar, es de otro artificio que tienen las imágenes para, a través de la visión, evocarnos ciertas cuestiones, ciertos conceptos, mejor dicho, y ciertas ideas que nosotros encontramos en nuestra vida cotidiana. Vamos a un ejemplo concreto. Una pintura puede tener un contenido moral, puede tener una carga moral. Podemos ver situaciones allí representadas y entender una intención de decirnos algo respecto de esas situaciones. Eso es evocar nuestros conceptos internos de nuestra comunidad, de nuestra sociedad, acerca de cuestiones que tengan que ver con el bien, con el mal, con nuestros actos éticos y morales. Eso tiene que ver con la vida en sociedad. Pero además, en el arte pictórico, en el arte visual, se trata de generar sentido apelando a mecanismos que tienen que ver con la fisiología de nuestro cuerpo, de nuestros ojos y de nuestro cerebro. Vamos a ver algunos ejemplos, por ejemplo, de pinturas figurativas, que son la mayor parte de las pinturas que todos conocemos. Podemos ir al Museo Nacional, por ejemplo, a ver La Vuelta del Malón, un episodio de fiebre amarilla en Buenos Aires. Podríamos estar en un museo en el exterior y ver quizás La Noche Estrellada de Van Gogh, ver cualquier pintura representativa y extraer de ahí conocimiento de algunos conceptos. Yo hoy quiero hablar del concepto de movimiento, de la idea de movimiento y de la percepción de movimiento, que no es precisamente lo mismo. Hay dos formas, dice Semir Zeki, un neurobiólogo, de percibir el movimiento.
Una de esas formas es percibirlo mediante una representación, como puede ser una pintura, cuyas figuras representen posiciones y expresiones que den la idea de movimiento, que me hagan percibir a mí que lo que está allí representado está en movimiento y no es estático, por más que esté viendo una imagen estática como lo es una pintura. La otra forma de percibir movimiento es un poco inevitable y es lo que sucede todo el tiempo. Nuestros ojos se mueven constantemente. Cuando estamos detenidos en un punto fijo, incluso periféricamente, estamos deambulando con nuestra visión. Es decir, que ya nuestra propia fisiología nos impide estar quietos ante cualquier suceso o evento. Por ende, todo lo que observamos tiene un principio de movimiento. Pero si todo lo que nosotros observamos está en principio en movimiento, ¿cómo hace nuestro cerebro, nuestra mente, a través de la visión, para ver una imagen y sujetarla a ciertos parámetros para que esa imagen sea estática? Como lo es una pintura. Esto es bastante difícil, pero básicamente podemos hacer experimentos para explorar las dos, y el arte lo ha hecho. Piensen en el arte abstracto. Una vez es en el sentido común, en el pensamiento común, quizás se manejan ciertas ideas sobre el arte abstracto, como que tiene conceptos y contenidos más elevados, típico de pensamiento jerárquico. Pero si uno dijera, bueno, el arte abstracto lo que apela es a nuestros sentidos, a nuestra fisiología más común, al movimiento que realizan nuestros ojos, a la organización celular que tiene nuestra visión para reconocer determinado grupo de color y no otro. Si uno piensa el arte abstracto como un festín para los sentidos, para las sensaciones, se encontraría que quizá lo podría disfrutar mucho más que si buscara conceptos profundos como el bien y el mal en una representación no figurativa. Esto a veces tiene que ver con reconocer ciertas intenciones y no depende de nosotros tener a mano esas intenciones o no, no siempre. La otra forma es evocar el movimiento con pinturas figurativas, con imágenes figurativas. Piensen en cómo me están viendo a mí ahora. Si yo estuviese quieto, pero en alguna expresión característica de nuestra sociedad, de nuestra cultura, como por ejemplo arrojando algo hacia algún lado, ustedes podrían representarse la idea de movimiento. Podrían decir qué acción estoy yo realizando, aunque esté de manera estática, porque allí he representado la idea de movimiento a través de algo que ustedes ya han percibido, que perciben constantemente. Pero una pintura es una imagen estática y logra esto a través de convenciones, de pruebas, de errores y de aciertos. Durante toda la historia de la pintura figurativa se han resuelto problemas que tienen que ver con representar el movimiento. ¿Cómo representa uno, por ejemplo, el viento? ¿Cómo puedo pintar yo el viento si no pinto precisamente las cosas que son afectadas por el viento? ¿Cómo doy la idea de movimiento en un bosque con un fuerte viento si no hago que sus hojas estén tambaleándose constantemente? O por lo menos represento la idea de ese movimiento. Si soy exitoso o no soy exitoso dependerá de mi habilidad, dependerá de mis espectadores también. Pero una cuestión figurativa es representar la idea del movimiento o representar ciertos conceptos de nuestro campo perceptivo. Y otra es, por ejemplo, en ciertas pinturas abstractas, representar movimiento real, porque nosotros vemos en esas abstracciones líneas perpendiculares, paralelas, rectángulos que se cortan hacia arriba, en horizontal, vertical, puntos rojos, cuadrados. Y nuestra propia visión al recorrer todos esos caminos, como por ejemplo los caminos que uno encuentra en el arte cinético o en el arte óptico, sí logran engañar a nuestra mente, a nuestro cerebro, para ver movimiento realmente, para sentir, percibir el movimiento. No solamente, como pasa en el arte figurativo, no solamente extraer
de lo que vemos, la idea del movimiento, sino realmente percibirlo. Cuando yo veo una pintura de un caballo, no veo al caballo moviéndose en movimiento. Me hago la idea de que está en movimiento. Pero cuando yo miro una pintura abstracta, yo me muevo al recorrerla. La pintura está hecha de determinada manera, algunas, para que mi cerebro, al hacer este recorrido, tenga un cruce de líneas, de diagonales, de círculos y curvas, y mi cerebro es engañado y cree que allí hay movimiento real. Vamos a ver con algunos ejemplos cómo se puede generar sentido mezclando un poco las dos, la imagen figurativa del movimiento, si saben de qué estoy hablando. Un ejemplo de esto pueden ser los dibujos animados. Yo ahora soy una imagen en movimiento. El film que me está capturando tiene determinada cantidad de imágenes por segundo que generan mi movimiento. Capturan mi voz mediante otro aparato, pero yo ahora soy imagen en movimiento, como un dibujo animado. Espero dejarlos con ganas de ver los siguientes videos. Nos vemos la próxima. Cuídense, hagan las actividades, miren las cosas con otro tenor, hagan preguntas, hinchen un poco, que para eso estamos. Espero verlos pronto, que estén todos muy bien, todos. Hasta la próxima. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Vamos a hacer la continuación del video anterior. Como les dije en la parte anterior del video, hay dos formas de percibir el movimiento. Una es mediante la ilusión que genera la pintura, que generan las artes visuales. Y la otra es mediante nuestro propio mecanismo fisiológico, que es el movimiento característico de nuestros ojos cuando recorren cualquier imagen o cualquier objeto que ingrese a través de nuestro campo visual. La imagen que están viendo ustedes ahora es una pintura de Mondrian, una pintura abstracta. No vamos a hablar del concepto de estilo, ni de género, ni de época, solamente nos vamos a enfocar en la imagen que tenemos enfrente. ¿Por qué? Bueno, porque a esta imagen nos puede interesar llegar a través de datos historiográficos, como puede ser el periodo en el que Mondrian trabajó, cómo llegó a estas soluciones pictóricas y de formas. Nos puede llegar a interesar. Ahora, ¿qué es lo que nos suma esa información a la apreciación de este objeto visual si solamente apelamos al sentido de nuestra vista? No estamos hablando de conceptos, no estamos hablando de definiciones acerca del arte o acerca de la pintura, sino que estamos viendo algo que es puramente sensorial, es para la vista, es para la visión y es para nuestro cerebro. Vemos colores amarillos, rojos, azules sobre fondo blanco. Cómo interactúan, cómo podemos ir recorriendo los distintos rectángulos de distintos tamaños, cuadrados, más grandes, más chicos, espacios en blanco que también determinan nuevos cuadrados, nuevos rectángulos de distinto tamaño. Mientras yo recorro esta imagen, veo distintas partes de la imagen. Veo pequeñas imágenes dentro de la imagen. Y mi cerebro, que va chocando los rectángulos paralelos, perpendiculares, va teniendo información sobre el posible movimiento que se genera. Esto apela directamente a nuestro sentido más primordial. No hace falta que yo sepa si esto representa o no representa algo que existe en el mundo real. Si Mondrian hubiese dicho, esta es la ciudad de Nueva York vista desde arriba, bueno, eso sería un dato representativo, una interpretación posible, pero lo que hay crudo acá frente a nosotros son rectángulos blancos, amarillos, azules y rojos, yuxtapuestos, o por lo menos puestos
los de color sobre fondo blanco, el blanco sobre alguno de color. Esto apela directamente a nuestra organización visual, a cómo se estimula nuestra visión cuando encontramos líneas paralelas, líneas perpendiculares, colores que contrastan, colores complementarios. Esto tiene que ver directamente con cómo es nuestro propio cuerpo, no necesariamente tiene que ver con cuestiones acerca de nuestro contenido cultural. Veamos esta imagen, por ejemplo. Boccioni, o Bocchioni, como se diga en italiano, bueno, nosotros lo vamos a pronunciar como nos sale. Una pintura del periodo futurista, bastante interesante para charlar. No sé si logran ver el dinamismo, el movimiento que Boccioni representa, como dijimos, pero lo representa de una manera figurativa. Yo difícilmente me pueda abstraer observando esta imagen y no pensar que veo representaciones de figuras humanas, representaciones de caballos, representación de movimiento, representación de una ciudad. La ciudad se levanta, es el nombre de esta pintura. La ciudad se levanta, de Bocchioni. La otra pintura que vimos, de Mondrian, se llamaba Boogie Woogie, algo así como un término un poco movedizo, ya el nombre parece un poco de gelatina. Esa es una apreciación personal. Pero en esta imagen de Bocchioni, que se llama La ciudad se levanta, vemos cómo a través de la representación y el uso que le da a los colores, miren cómo estas líneas de colores van por todos lados, se entrecruzan, se juxtaponen, se contradicen, pero sigue siendo una representación figurativa, sigue siendo la representación figurativa del movimiento a través de una imagen estática. Yo no creo que estos caballos estén en movimiento, mi cerebro no cree que estos caballos estén en movimiento, sin embargo puede representar la idea de movimiento que representan estos caballos con las personas alrededor. Vamos a ver otro ejemplo de movimiento. Miren lo que podemos hacer con muy poco. Acá tenemos un rostro. Un rostro que va cambiando su color, que va cambiando su expresión de una manera lenta. Rasgos básicos: orejas, ojo, cejas, nariz, boca, mentón. Ahora la pregunta es, ¿cómo puede ser que yo esté observando líneas de distinto color que agrupadas bajo un mismo concepto como es el reconocimiento facial, yo pueda comprender que quizás lo que estoy viendo son distintas expresiones de un mismo rostro y no distintos rostros, como si fuese una sola expresión? Aunque podrían ser distintos rostros que mediante una secuencia de imágenes generen una sonrisa, o es una sonrisa del mismo rostro en movimiento. Sé que puede ser un poco complicado, pero es bastante divertido. Veamos el mismo rostro, pero un poco más rápido. ¿Cómo sería? Es el mismo rostro que se reproduce a una velocidad mucho mayor. Podemos reconocer también que puede ser el mismo rostro, moviéndose de una manera ecléctica, cambiando de color. Lo que habíamos dicho en el video anterior, para reconocer el movimiento no es necesario que aquello que se mueve mantenga su mismo color. El color corresponde a otra parte de nuestra fisiología. Aquí solamente nos estamos enfocando en el movimiento. Miren, por ejemplo, esta otra versión.
expresiones un poco más variadas, de una cara sin expresión a varias expresiones distintas, como pueden ser el asombro, el enojo, la sonrisa, la alegría. Volvemos a los rasgos básicos: ojos, cejas, nariz, oreja, mentón y boca. Le damos este mismo video a una velocidad un poco mayor. Yo les estoy compartiendo la pantalla de mi computadora. Miren estas expresiones, las mismas expresiones que vimos antes, unidas por una mayor velocidad. Miren cómo cambia el rostro a una mayor velocidad, pero podemos decir que sigue siendo el mismo rostro moviéndose. También podemos decir son todos rostros distintos generando expresiones distintas. Sí, pero generalmente si vemos rasgos característicos que se parezcan y los veamos así animados, como puede ser un dibujo animado, o como ya les expliqué, cómo funciona una cámara para filmar, vemos el movimiento y nuestro cerebro dice, esto es un rostro que está mostrando expresividad. Pero también podríamos enfocarnos en la oreja y ver cómo hay algo parecido a una media naranja, a una C, si se quiere, como la letra, que va cambiando de color y va rotando levemente. Fíjense qué complicado que es lo que hace nuestra mente, nuestro cerebro, que tiene que reconocer el movimiento, reconocer también el cambio de color, pero separarlo del movimiento, reconocer que hay una expresión facial, en este caso particular, reconocer que es la misma cara que está realizando distintas expresiones faciales, y todo eso con unas pocas líneas, y el resto es trabajo de muchos siglos de evolución. Esto es lo que quería mostrarles con respecto al movimiento, cómo las artes visuales pueden figurar el movimiento, sea de manera estática, como una pintura de Boccioni, sea con otra imagen estática, como es una pintura de Mondrian, pero que activa nuestros mecanismos que confieren movimiento a una imagen, o como acabamos de ver, con a imagen en movimiento. Imágenes estáticas, una puesta al lado de la otra, reproducidas mediante un parámetro temporal, y nuestra mente, nuestro cerebro completa el resto. Espero que les haya sido interesante.